noches, El Salvador. Siempre es un gusto tremendo, noche tras noche, darle la bienvenida para disfrutar todos juntos la entrevista 8 en punto. Esta noche, jueves, gracias a Dios, de análisis de altura. Esta noche vamos a estar conversando con nuestros invitados sobre diferentes temáticas que están relacionadas al tema de seguridad en nuestro país. Vamos a estar conociendo las posturas ante el nuevo diálogo de pacificación de diferentes sectores de la población. Están participando en él. Análisis político previo a los comicios electorales del 2015, a 9 meses prácticamente de iniciar nuevamente una fiesta cívica donde todos los salvadoreños vamos a elegir a diputados y alcaldes y por supuesto consejos municipales plurales, entre otras modalidades a implementar. Para abordar este tema, con gusto le damos esta noche la bienvenida al doctor Roberto Rubio, director ejecutivo de Funde, que nos acompaña esta noche. Doctor, buenas noches. Un gusto tenerlo acá. Muchas gracias. Y ya me adelanto saludando a tu otro invitado, a Rafa. Buenas noches. Bueno, ya lo decía usted, también nos acompaña don Rafael Goches, articulista de opinión en El Salvador, economista y autor de varios libros que hemos tenido el inmenso gusto de tenerlo acá en 8 en punto, noches atrás. Un gusto. Encantado, Sergio, muy amable por su invitación. Gracias a ustedes dos, de verdad encantados estamos nosotros de tenerlos esta noche con nosotros. Y bueno, señores, arrancamos con un collage de periódicos, de noticias que nuestra productora Georgina García ha preparado para nosotros. Unirán esfuerzos, dicen ciertos sectores de la población. Mediadores, no proponemos que el gobierno al final se impida este nuevo diálogo. Perdomo, la comisión decidirá si se va a dialogar. David Escobar Galindo, el Estado debe tomar el control sobre la tregua. Embajador Aponte, Estados Unidos no se involucrará en la tregua, pero sí en la prevención de esta. Parte de las noticias más importantes que los diferentes rotativos han esbozado en los últimos días en su madera. Arranco puntualmente poniéndolos en contexto, ya que en este nuevo esfuerzo de diálogo, luego de las palabras que el ministro Perdomo había manifestado, donde llamaba, así el llamado a aquellos jefes de pandillas que todavía creen en el proceso de pacificación, que dejen de matar. Acto seguido se conforma esta comisión, donde está el padre Toño, Pastor Nava, Monseñor Rosa Chávez, también de la Iglesia Luterana, con el reverendo Barahona. Este esfuerzo es apoyado también por el PNUD y Funde, por su representante, el doctor Roberto Rubio. Conferencia Episcopal también está en este esfuerzo. Doctor Rubio, arranco con usted sobre este tema puntualmente, porque usted recibe la invitación, pero extiende la mano también para ser parte de este nuevo proyecto, de este diálogo. Lo hemos visto nosotros acá. ¿Qué diferencia conceptual, doctor Rubio, hay de este proceso de diálogo con la tregua anterior? ¿Es únicamente transparencia o hay diferencias conceptuales entre los dos esfuerzos que se uno en el pasado y ahora el que se está realizando? Creo que este esfuerzo va mucho más allá que el tema, llamémosle tregua entre comillas, o si quiere llamarle tregua entre pandillas de manera más precisa. Yo creo que este es un esfuerzo que nace de una realidad que estamos viviendo, y es que uno de los problemas más sentidos que tiene el país y que está bloqueando no solo el desarrollo de la economía, etcétera, sino el mismo desarrollo humano de nuestra propia humanidad, nos está deshumanizando, y que ante ese problema se ha llegado a la convicción, una buena parte de la población, de que no se puede ir solo, ya es tan grande el problema, tan enraizado, y se ha convertido ahora, y ha tomado una dimensión tan intensa y tan fuerte como estos ya incluso ataques a la policía, incluso uso de las armas largas, que esa convicción llega a muchos sectores que dicen, mire, tenemos que empezar a entendernos, porque bueno, las pandillas están unidas de alguna manera, entre ellas, aunque estén, la 13, la 18, en sí mismas ellas están unidas, y de hecho también hay una tregua que les permitió también hasta cierto punto unirse, y la sociedad tiene que unirse, y tiene que unirse también con el Estado para enfrentar esta problemática que hasta ahora no la hemos sabido enfrentar adecuadamente. Pero la convicción es, mire, independientemente de las soluciones técnicas, independientemente de las soluciones incluso políticas que se le den, hay un elemento y un ingrediente fundamental que
creo que, y es positivo, tenemos que buscar entendimiento entre distintos sectores, y sobre todo los sectores involucrados, que tienen algún tipo de aporte que dar para ponerlos juntos en la búsqueda de la solución. Y me alegra saber de que hay ahora 3, he sabido pues más bien iniciativas, es decir, está esta iniciativa que de alguna manera nace en buena parte también de sectores de sociedad civil y que es retomada o impulsada por el ministro Perdomo y el viceministro. Está esta otra iniciativa que un día anterior había salido, donde aparecen los mediadores también, con algunos de los miembros que están en esta misma comisión, por cierto, porque el obispo... Toño anteriormente había también estado en esta otra, sí, en esta otra no, digamos, pero en esta que de alguna manera parece liderada pues por Monseñor Colindres, también está el obispo Barahona, ¿no?, que está justamente en la otra comisión. Es decir, yo creo que eso indica que se están buscando, digamos, espacios de entendimiento en esta materia. Y también hemos sabido de otro esfuerzo que pareciera que viene del mismo presidente electo. Entonces hay como 3 esfuerzos que yo creo que al fin vamos a terminar posiblemente en uno, o en uno que va a tener, que se llama... mira, yo creo que lo importante es que aquí se ha destapado la necesidad de entendernos, y que ninguno va a tener la verdad, y que el otro va a tener parte de la verdad, y que entonces, sobre todo la sociedad, me refiero las iglesias, y sobre todo las iglesias que tienen trabajo en el territorio, que están día a día también enfrentados en los distintos territorios, para que sus feligreses puedan asistir al culto, para que puedan ir a la iglesia, ¿no?, y que se ven afectados por el tema pandilleril. Las personas usuarias de los autobuses, todos aquellos que están trabajando en el tema de la prevención, ONGs, los empresarios que están sufriendo la extorsión, los grandes, los micros. Yo creo que todos estamos sufriendo esto, porque la delincuencia no le va a preguntar a usted si es católico o es luterano, si es del Frente o es de Arena. Entonces creo que es un buen momento para que de aquí surja algo nuevo, aprovechando también que hay un nuevo gobierno, porque esto tiene que ser, por un lado, mi manera de ver, un esfuerzo sobre todo de la sociedad tiene que entenderse, y luego la sociedad debería entonces de buscar justamente el entendimiento con la clase política. Yo creo que a la clase política hay que darle su momento, pero hasta ahora la clase política nos ha fallado. Nos ha fallado la clase política en resolver este tema. Creo que es un momento de que la ciudadanía tiene que dar su aporte, y ese aporte obviamente buscarlo con el sector político, porque sin ellos tampoco pues, se va a poder hacer nada. Ellos están en la asamblea, ellos tienen las leyes, está el gobierno, y tenemos que ir al encuentro, pero creo que es importante que la sociedad, y con esto termino, la sociedad tiene que empezar a entenderse entre ella para hacer propuestas más compartidas de cómo abordar la problemática. En el pasado, doctor, una de las principales críticas de este proceso que se le denominó tregua fue la falta de transparencia. ¿Cuál va a ser el rol de Funde puntualmente en esta comisión? ¿Cuál va a ser el rol que en algún momento va a desempeñar para evitar hierros del pasado? Mira, hay un rol, bueno, eso no se ha discutido todavía, pero lo que primariamente vemos, nosotros podemos dar más bien nuestro aporte técnico. Como Funde venimos trabajando este tema desde hace 2 años, tenemos ya varios proyectos en territorio, en Ciudad Arce, en Santana, en San Martín, específicamente sobre el tema de prevención de violencia. Participamos con otras organizaciones en este tema, y bueno, esta experiencia la queremos poner al servicio de como una especie de secretaría técnica, porque nosotros no estamos justamente involucrados, digamos, en el día a día como están los actores que están propiamente en el territorio. Nosotros ayudamos a los comités de prevención de violencia que hay en distintos territorios para que puedan tener sus planes, para que puedan actuar más efectivamente. Y este va a ser nuestro aporte. Ahora, en materia de transparencia, eso ya de cajón cae, que nosotros sí vamos a tratar de que lo que aquí se haga sea lo más transparente posible, y no se cometa el error de la iniciativa esta que se tomó de la tregua, que fue tan oscura, hubieron tantas versiones, y hasta ahora no hay mucha claridad de lo que hay realmente y las motivaciones que hubieron detrás de esto. Ok, don Rafael,
Todos los que le damos lectura a los diferentes artículos que usted en un rotativo comparte con todos los salvadoreños, nos hemos percatado que en más de alguna oportunidad usted se ha referido sobre los temas nosotros que estamos o vamos a abordar esta noche. Partiendo del tema de la seguridad o la inseguridad, como usted le quiera llamar, es un término de semántica. ¿Cuál es la idea que usted en este momento se plantea, ya que en algún momento con este diálogo que estamos nosotros desarrollando y que estamos conversando sobre que la sociedad civil no quiere por ninguna manera regresar al tema del manodurismo, ni regresar a la tregua? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué expectativas se tienen con relación a este proceso, al margen de lo que nos ha planteado esta noche el doctor Roberto Rubio? Bueno, yo diría de que habría que empezar por que cada uno cumpla con las funciones que le correspondan. Yo creo que ese elemento es sumamente importante. ¿Por qué razón? En la llamada tregua se mencionaban los mediadores, pero usted, para ser un mediador, es que alguien le ha depositado esa función. Entonces, ¿a quién representaban los mediadores? Los otros se llamaban facilitadores, cuando en términos de la función específica del gobierno o del Estado, es el que tiene el monopolio para la represión en términos del combate a la delincuencia. Por eso la claridad del fiscal en términos de que no se puede negociar, digamos, con los delincuentes. Él lo que está expresando son las funciones que le manda la misma Constitución. Entonces, yo creo que parte del problema es que no están asumiendo la responsabilidad a quien les corresponde. Y de allí creo que Roberto decía de la clase política, de la deuda que tiene, y una de las deudas que tiene es justamente esa. Es también de desarrollar a las instituciones y de aplicar lo que le corresponde a cada una. Voy a poner un ejemplo: la impunidad. De 100 delitos o crímenes, únicamente 4 son judicializados. O sea, quiere decir que hay 96 que no están llevando el debido proceso. Entonces, la impunidad, lógicamente, favorece un clima de la delincuencia y del crimen. Dicho esto, es sumamente importante la definición de los roles, porque estas comisiones o iniciativas yo creo que son muy positivas y hay que aprovecharlas, porque el país necesita de entusiasmo, pero también más de entusiasmo necesita de liderazgo. Y en este momento de transición yo creo que el nuevo gobierno es importante trabajar junto con la sociedad civil y con los diferentes sectores. Pero hay un elemento importante: el Consejo de Ministros, de acuerdo a la Constitución también, es el que tiene la responsabilidad del plan de gobierno. Y ahorita que se va a iniciar, yo creo que es el momento propicio para ordenar un poco la casa, asignar los recursos que le correspondan para poder responder a este problema. Y el tercer elemento que quisiera destacar es que mucho se habla de los 3 aspectos para combatir la violencia: lo de prevención, lo de represión y la parte de reinserción y rehabilitación. Lo que es la parte de represión, en mi criterio, eso le corresponde al Estado y ellos tienen que hacer funcionar el sistema en su conjunto, porque no solo es cuestión del órgano ejecutivo, también tiene que ver la Fiscalía, en fin, todos los que integran el sistema de justicia. Entonces, es sumamente importante que eso quede claro. En lo que respecta a la prevención y a la reinserción, yo creo que en esa parte es donde sí se puede abrir mucho más el trabajo con los diferentes sectores. Yo escuché la entrevista suya con Monseñor Rosa Chávez. Además de la transparencia, él mencionó un tema que se ha dejado olvidado en todo este tiempo, que es el desarrollo local, porque es la pérdida del territorio, el descuido, el abandono de los servicios sociales básicos y la falta de oportunidades de empleo e ingreso de la población a nivel local lo que no facilita salir adelante de este problema. Entonces, yo creo que la definición del problema es sumamente importante, porque si se sigue enfatizando en la seguridad pública para el abordaje de un problema integral, no van a tener las respuestas ni van a estar los actores. Entonces,
repitiendo, yo creo que el tema de represión le corresponde al gobierno y al sistema en su conjunto aplicar la ley. Lo que corresponde a la prevención y a la reinserción, yo diría que es la oportunidad del país para encontrar un acuerdo alrededor del desarrollo local. Y allí es donde se pueden llegar a los acuerdos. Roberto explicaba ahí el trabajo territorial que FUNDE tiene, y que estoy seguro que una de las lecciones aprendidas es que a nivel local es posible trabajar con los diferentes sectores, porque ¿cuáles son los problemas? Los problemas a nivel local son comunes en casi todo el territorio nacional. Entonces, yo diría de que la definición del problema es sumamente importante, porque en el país tenemos diagnósticos de sobra, pero no hay un entendimiento entre los diferentes sectores de la definición del problema. Y luego que cada una de las instituciones asuma el rol que le corresponde, que no estén sustituyendo unos a otros. A la sociedad civil no le pueden estar recargando cuestiones que le corresponden al gobierno. El gobierno tiene que asumir los roles que le correspondan. Tiene que haber una mayor coordinación entre el gobierno nacional y los gobiernos locales. Lo que sucede es que si son de diferentes partidos políticos, empieza ya entonces a contaminarse de todo el aspecto electoral. Entonces yo creo que es un momento propicio para lograr entendimientos básicos, porque no se va a salir adelante si no hay un acuerdo de la sociedad en su conjunto para enfrentarlo. La auditoría social, doctor don Rafael, la sociedad ciertamente la mira con muy buenos ojos y espera transparencia. Y muchísimas personas me han dicho que bueno que el doctor Rubio esté en este esfuerzo, porque si usted no lo sabía, no solamente él es parte de FUNDE, es parte de Transparencia Internacional, señores. Y lo importante dentro de todo esto es que lo que se haga como Dios manda. Vamos a una pausa. Al regresar, seguro que vamos a seguir conversando sobre este tema. Volvemos. Estamos de regreso, muchísimas gracias por su preferencia, señores. Bueno, déjenme comentarles rápidamente, antes de presentarle un collage también de periódicos que tenemos preparado esta noche en este segundo bloque para todos ustedes compartir, y que ya se lo vamos a pedir a nuestra productora. David Escobar Galindo mencionó: el Estado debe de tomar el control sobre la tregua. Según el escritor y académico, la tregua debe de ser manejada por las principales autoridades del país y no por mediadores, como lo decía don Rafael, con antelación, como ha sido hasta este momento, ¿ok? Para tener un contexto mucho más claro, por supuesto, ya lo había adelantado, nuestra productora Georgina García nos ha presentado el siguiente collage. Supuestos pandilleros abren fuego contra determinadas personas. Pandilleros incendian microbús de la ruta 109 en San Salvador. Siguen los ataques a policías en la jurisdicción de Zacatecoluca. Pandillas provocan éxodo de familias en Izalco y estas empezaron a emigrar con todas sus cositas. Triple homicidio en la jurisdicción de Zacatecoluca. Parte de lo más importante, doctor Rubio, hablábamos de transparencia y le decía anteriormente cuál es la diferencia conceptual entre este esfuerzo y aquella tregua, además de la falta de transparencia, como muchos lo han dicho acá en esta tribuna de entrevista. Mire, es que yo creo que el tema de la tregua quizás no lo hemos desmenuzado, por favor, en su totalidad. Primero, de alguna manera Rafael entraba en el tema, o sea, ¿tregua entre quién? Fue un acuerdo entre dos pandillas para no matarse, fue una tregua que le daba a las pandillas a la sociedad o se la daba a las escuelas, ¿a cambio de qué? Era una tregua simplemente para decir, mire, pues yo, autoridad, me voy a ver más bonito en el espejo si reduzco los homicidios, ¿no? O yo puedo ser candidato si reduzco los homicidios. Si eso era lo que yo andaba buscando, o realmente buscaba y tenía algo muy claro qué es lo que yo iba realmente a pedir y solicitar. Mi impresión es que no había esa claridad, que nos metimos, digo, como autoridad, no digo como sociedad, sino que las autoridades que llevaron esto se metieron sin saber realmente cómo manejar esto. Entiendo que por eso David dice, bueno, hay que tener control, pero en ese sentido control quiere decir, bueno, que sepamos qué es realmente lo que queremos. Si es una tregua entre pandillas, bueno, que se entiendan entre las pandillas y de no matarse, y uno puede de alguna manera quizá facilitar para que ese proceso, digamos, pase más allá. Es decir, porque
el problema no solo es que no se maten entre ellos, es que las pandillas no maten a la gente, que no extorsionen a la gente. Entonces, ¿qué se necesitaba para ir más allá? Yo siento que esto el gobierno no supo dar respuesta a esto, ¿no? Y adicionalmente, que ante la sociedad ya bastante cansada, digamos, de esta criminalidad, ver que se está pactando, ¿no? Porque se aparece con un pacto de pandillas, que a cambio de que me veas más bonito en el espejo, yo te voy a dar, digamos, fiestas en los penales y te voy a permitir una serie de cosas, pues bueno, obviamente eso generó una mala opinión pública. Y entonces ahora tenemos una opinión pública muy en contra de este tipo de... Creo no fue sin tu debate o en dónde fue que están hablando de diálogo y negociación, y cuando uno se siente incómodo cuando dice, mire, es que yo voy a ir a negociar con las pandillas, uy, cuidado, no, es que yo voy a hablar, no voy a negociar. Bueno, hasta en esos tipos hasta en el lenguaje mismo, la misma opinión que hay ahora negativa sobre la tregua, yo creo que a eso contribuyó la misma autoridad, a no saberlo manejar adecuadamente. Amén de, reitero, la falta de transparencia de qué es lo que buscaba. O simplemente, no es que fue falta de transparencia, es que nunca vamos a saber porque ellos tampoco sabían qué es lo que estaban realmente buscando. Entonces, y creo que hay que ir más allá, pues, decía, de la tregua. Es que no solo es el tema de que si las pandillas se matan entre ellas, sino cómo vamos a enfrentar el problema de la criminalidad, el problema dentro de ello, de las pandillas, el tema de la violencia en el país, ¿no? Porque también desborda, como estoy diciendo, no solamente ya se ha convertido en uno de los problemas para el desarrollo de la economía, de la sociedad, sino es que mira, es impresionante ver cómo, no sé si me permiten una anécdota, yo estaba en Bélgica y llego a visitar a un amigo, eran unos italianos y estaban como que viendo un partido de fútbol, ¿verdad? Y entonces me dice uno extrañado, mira, y ya supiste, me dice, ¿y yo qué? Que mataron a no sé quién en el metro, mataron a un tipo en el metro porque le querían robar el MP3 entonces, como el Walkman que usaba antes, escandalizados porque habían matado a una persona. En Bélgica hicieron una marcha gigantesca que casi derribó a la Corte Suprema, hicieron renunciar a los magistrados porque actuaron mal por la muerte, del secuestro y muerte de una niña. Aquí matan todos los días como que fueran moscas y nos estamos volviendo insensibles. Cuarto país más violento según el PNV. Mire, pero estamos llegando a deshumanizarnos hasta ese nivel. Y aquí se mata esas iniciaciones, como la que pareció que el tipo dice que se inició matando a una niña. O sea, es que va muchísimo más allá. Y la sociedad tiene que sentarse a entenderse y ver de manera efectiva. Y yo lo que quiero decir es que también hay que tener cuidado con estas comisiones. Yo lo dije en esta comisión. Mire, aquí tenemos a nuestra espalda el fracaso de cantidad de comisiones que ya casi nadie cree en ellas. O se hace bien o mejor no se hace. Porque otra frustración más, otra comisión más para frustrar y vamos a perder credibilidad en este tipo de entendimientos. Entonces, hay que hacerlo bien, hay que tener la buena ingeniería social y política para construirlo y eso no va a ser fácil. En Suiza cerraron los centros penitenciarios porque no habían inquilinos y en Groenlandia estaban desesperados porque había en toda la historia el primer homicidio. Don Rafael, ya nos contaba el doctor, una tregua bilateralmente hablando, donde el chompipe de la fiesta fuimos todos nosotros porque nadie nos tomó en cuenta y al final siguieron el tema de las extorsiones. Es decir, ellos se pusieron de acuerdo, pero no nos dieron la noticia. Estamos hablando de un diálogo donde están tomando diferentes partes un esfuerzo. Sin embargo, diferentes miembros de la Mara han dicho en el pasado, señores, aquí están nuestras peticiones. Si no quieren regresar ustedes al número de homicidio, aquí están, cúmplanla. ¿Estamos hablando de verdad de una voluntad genuina o el gobierno también está siendo extorsionado por las maras? Excelente pregunta. Yo creo, Sergio, de que la ciudadanía está desesperada. Es más, la escalada que salen en los diarios se queda corta. Acá, en los alrededores del canal, están asaltando restaurantes en la noche y al mediodía. O sea, esos ya son operativos que lo que demuestran es que ya hay una industria de la seguridad. O sea, esto es un negocio. Esto es un negocio. O sea, y entonces la delincuencia hay diferentes expresiones. O sea, hay una delincuencia común, hay un crimen organizado
Y también hay parte del crimen organizado, es decir, que ya tienen empresas, ONGs, en fin, ya tienen organización para poder hacer los trabajos, y el otro es la dimensión regional e internacional. O sea, ya no es simplemente un grupo que está trabajando en una comunidad. O sea, aquí ya hay negocios importantes en los cuales, lógicamente, corrompen las mismas estructuras del Estado. Entonces, el problema se vuelve sumamente complejo, porque si hay una lógica económica, significa de que todo esto de las extorsiones, los asaltos, contrabando y en fin, empiezan todos los negocios ilícitos que, cuando se tienen niveles de corrupción e impunidad, favorecen el crecimiento exponencial. Por eso es que el fortalecimiento de las instituciones es un factor estratégico que debe superar la polarización partidaria, porque lo que va a suceder es que va a llegar a un nivel tan alto, tan grave de violencia y de descrédito, que pueden empezar también como en otros países hermanos está sucediendo, que la población se empieza a armar y empieza a tomar la justicia por sus manos, y se armó en sí un grado todavía de anarquía mucho mayor. Entonces yo creo que eso no le conviene a nadie. Entonces ya está planteado como una necesidad llegar a aspectos básicos. ¿Qué quiero decir con esto? Mire, El Salvador tiene 100 problemas. No puede atender todos los problemas. Hay que jerarquizar los problemas. Hay que priorizar los problemas. Hay que estructurar cuál es la respuesta para determinados puntos. Y allí yo creo que la dispersión de la sociedad civil organizada no contribuye a eso. Yo creo que la sociedad civil organizada también tiene que agendar 1, 2 o 3 puntos, y sobre eso conversar con el nuevo gobierno y lograr entendimientos en cosas bien específicas. Y yo insisto, Sergio, es este punto de que si no se avanza hacia el desarrollo local, que es donde se puede llegar al trabajo con los ciudadanos, esto de las comisiones, en un programa anterior yo le hacía la broma, Sergio, de que es igual a estas cumbres presidenciales, ¿verdad?, que llegan de todos los países, pero nosotros no sabemos para qué sirven. Lo mismo sucede acá, estos grandes encuentros en hoteles de lujo acá con grandes personalidades, pero el que esté en San Miguel, el que esté en Sonsonate, en Chalate, en Santana, no sabe, bueno, ¿y eso en qué me beneficia a mí o cómo voy a superar los problemas? Y el otro tema sumamente importante es el de los jóvenes. Los jóvenes, además de los problemas de acceso al mercado laboral que tienen, hay un elemento sumamente importante. Cuando Roberto estaba joven, seguramente, aunque fue a estudiar, diferente, pero sigue estando. Aunque fue a estudiar en el exterior, pero él, su proyecto de vida lo asociaba con el futuro de su país. Sí. Prueba está que aquí está todavía. Sí. Ahora los jóvenes, su futuro, su proyecto de vida no lo asocian con el país. Y entonces la juventud, aunque hay algunas señales de que están reaccionando, la juventud no tiene una identidad, no hay un proyecto del país. Y nosotros vemos en Latinoamérica, para no irnos a otros continentes, pero ¿qué pasó con el gobierno de Piñera en Chile? ¿Quiénes pusieron quieto a Piñera desde el inicio? Fueron los estudiantes en la calle. ¿Y qué protestaban los estudiantes? Educación gratuita y calidad de educación. Era otra discusión la que tenía. ¿Qué pasa ahorita en Brasil? ¿Qué está sucediendo ahorita que va a ser el Mundial? Cuando tienen otras condiciones. México, todos los movimientos de jóvenes que se ha dado en México. Venezuela, en fin. Entonces, ¿qué sucede en un país con los problemas que están como esto y los jóvenes están pasivos? O sea, parece extraño que hay cierta estabilidad en condiciones realmente difíciles de un país. Entonces, yo creo que es sumamente importante el trabajo de los jóvenes. Las universidades están dormidas, no se les escucha ningún planteamiento. Ante esto salen los religiosos y está bien, ¿verdad? Pero realmente las universidades podrían jugar un papel muy importante en términos de propuestas que el país necesita,
para viabilizar y solucionar los problemas que tiene enfrente. Usted dijo algo que a mí me llamó muchísimo la atención, don Rafael, y quiero empezarle a dar forma con la ayuda de ustedes, por supuesto. Antes del otro bloque, que seguro vamos a seguir con este tema, la industria de las extorsiones, la industria del terror, don Roberto. Nosotros acá lo hemos visto, lo hemos conversado en 8 en Punto y en Canal 33 Teleprensa. Le hemos enfocado donde Funde ha exigido en alguna forma, porque la ley así lo faculta, información a diferentes entes de la cosa pública del Estado. A palabras de don Rafael me lleva a articular esta pregunta. Y es que en alguna medida nosotros hemos visto donde con la plata que tienen pueden financiar hasta candidatos a diputados. ¿Por qué no? Pero los diputados o los políticos se excluyeron de la ley de lavado de dinero. Y el fiscal general de la República les dijo, neles pasteles, ustedes están acá aunque no se hayan metido. La ley de partidos políticos tampoco quieren decir quién les dé la plata. ¿Qué nos podría nosotros garantizar que estos grupos no van a financiar en el futuro a aspirantes a diputados o de cualquier otro índole de cargo público? Si no tenemos la institucionalidad, la auditoría, la vigilancia adecuada, pues se nos van a meter. Es decir, los narcotraficantes, digamos, una de las cosas que buscan, primero comienzan incidiendo localmente, donde la institucionalidad es más frágil, en las alcaldías, etcétera, ¿no? Y de ahí van subiendo, el caso de Guatemala, la presencia de los narcos en las estructuras políticas. Aquí ya tenemos casos que se han dado de diputados en la Asamblea Legislativa metidos en el narcotráfico. Entonces, sí, las pandillas empiezan primero a convertir su poder del miedo en poder político y tienen una capacidad organizativa para incidir localmente en una votación localmente, y son conscientes de cómo pueden usar ese poder del miedo como poder político, pueden tener una incidencia incluso electoral. Yo creo que no la han tenido todavía, no, pero si este fenómeno no lo enfrentamos adecuadamente, sí podemos vernos con esa dificultad. Y luego, yo creo que las pandillas todavía no, es un poco difícil saber y conocer este fenómeno. Yo creo que es uno de los problemas que tenemos aquí en la investigación, y siendo honesto, yo tampoco conozco y pregunto, mira, ¿hasta cuántos son? Unos te dicen que son 17.000, otros 70.000, 50.000. ¿Dónde extorsionan? ¿Cuántos son los montos de extorsiones? ¿Tienen dinero? ¿Están metidos en el narcotráfico, sí o no? Y yo digo muchas versiones, pero hasta ahora no hay evidencia de que, digamos, han pasado a otras escalas todavía. Pero pareciera, por la manera como viven al menos, nos dice, mire, ellos se mueven en niveles todavía relativamente bajos, aunque se hayan encontrado, como decía el ministro, una casa, una mansión, que posiblemente hay algunos casos donde ya se elevaron. Yo justamente discutíamos con algunos amigos, con algunos investigadores que tenemos en la materia ahí en Funde, que están investigando este tema, de que incluso se está dando una segregación, se puede una segregación en el tema de las pandillas, entre pobres y ricos, entre burgueses y proletarios, ¿verdad? Es decir, al interior de las pandillas, los que han mutado a otros niveles y los que se quedaron siempre en la extorsión. Pero si llega a darse el caso, como digo, no tengo evidencia de que eso se pueda dar, de que ellos puedan financiar ya. Lo que sí puede ser un factor de influencia política en determinadas localidades para determinadas elecciones. Y podrían llegar, si la extorsión, es decir, sube de nivel o la extorsión ya no es el negocio, sino el negocio es el narco, y llegan a tener dinero, entonces sí podrían influenciar digamos, a las estructuras políticas. Ok, la misma pregunta para don Rafael. Aguánteme un ratito, por favor, tengo que darle paso a nuestros anunciantes. Pero al regresar, vamos a conocer el análisis de don Rafael Goches con relación a esta pregunta que estábamos formulando con anterioridad. Una nueva pausa. Volvemos, señores. Señores, muchísimas gracias por su preferencia. Don Rafael, bueno, la misma pregunta, el mismo planteamiento que ya le realizaba yo a don Roberto anteriormente sobre la clase política tiene que hacer un poquito más también en contra de los mismos intereses, muchas veces partidarios, para ver quién le da la plata.
Bueno, yo creo que el cambio va a venir en la medida de que la ciudadanía se decida participar y que la sociedad civil organizada tome un liderazgo en términos de activar esta participación. No va a venir simplemente de los dirigentes o partidos políticos. Ellos están suficientemente con mucho trabajo en la cuestión electoral y su mentalidad gira alrededor del calendario electoral. Entonces ellos están abocados al control del aparato público, del poder político. Entonces, lógicamente que esa dinámica va a seguir. Ahorita, ojalá que todas estas comisiones puedan sortear ya la dinámica electoral que viene a raíz de las elecciones municipales y legislativas del 2015. En ese sentido, yo creo que para que El Salvador logre sentarse, tiene que activar la participación ciudadana. Y ese es el reto, pero también hay señales positivas. Es cierto que falta, por ejemplo, el caso que él mencionaba de las universidades y del sistema de justicia. Yo creo que en términos de la corrupción y la impunidad, el sistema de justicia salvadoreño puede jugar un rol muy importante en términos de que la sociedad también quiere ejemplos en términos de que se puede castigar independientemente de quienes están participando. Ok, don Rafael, usted ya lo adelantaba, grupos de exterminio que la policía ya ha dicho que hay, pero que la gente los está aplaudiendo, como el pasado reciente, la Sombra Negra. Policías emboscados con llamadas falsas y los emboscan y extinguen la vida. Buses que son atacados con armas de grueso calibre o de asalto, si usted lo quiere ver así. Pero también, señores, en Semana Santa, cuando recordamos la muerte y la pasión de Cristo, un Vía Crucis fue atacado. Sí, esa es la expresión, digamos, del irrespeto mayor a la cultura, a la fe del pueblo, en términos de que ahí sí se ve realmente lo deshumanizado, como decía Roberto, que estamos llegando a niveles realmente críticos. Pero volvemos al mismo punto. Una vez pase el Mundial, va a empezar la cuestión electoral y ahí nos vamos a olvidar y ya seguimos en la misma dinámica. Yo creo que es importante activar la participación, por eso yo insisto en los jóvenes, porque son los únicos que pueden tener, digamos, el empuje de poder poner en orden un poco a los dirigentes políticos. A mí lo que me extraña, Sergio, es que no se percate la dirigencia de los partidos políticos del enorme riesgo que tiene el sistema en estos momentos en el país. Ojalá que este nuevo gobierno pudiera establecer un acuerdo mínimo y llegar a activar, digamos, esta participación, ya que eso le puede garantizar la estabilidad tan necesaria para que también se dinamice la actividad económica, porque si no hay generación de empleo e ingreso, por más que estén planteando elementos sociales, francamente la población lo que más le urge es cómo lleva más recursos a la familia. Ok, en estos minutos que nos restan quisiera abordar con los dos, si me lo permiten, un tema que es importante, y es que de cara a los comicios electorales, 9 meses aproximadamente, vienen ciertos elementos de los cuales nosotros ya lo vimos: voto por rostro, candidaturas independientes, pero también vienen los consejos municipales plurales. Pero hoy por hoy en la Sala de lo Constitucional, señores, no sé por qué hablé de delincuencia y de pronto se me vino este tema a la cabeza, alguna referencia debe de tener, el transfugismo. Hay una ponderación ahorita, doctor Rubio, y arranco con usted, sobre que la sala está ponderando si el transfugismo es parte o no de la democracia, porque se traduce en la voluntad del conglomerado social electoral que decide quién va a ser el funcionario, pero que luego, por alguna manera o alguna razón que todavía no nos explicamos, se pasan para otro partido político. Mira, yo no, qué bien que se trate el tema. Yo creo que es importante porque hemos visto cómo el transfugismo afecta de alguna manera, digamos, los resultados electorales. Digo, más que los resultados electorales, la distribución de poderes que dan los resultados electorales, ¿no? Ahora, yo no quiero entrar en la parte legal, no conozco la demanda exactamente que se ha presentado,
cuáles son los argumentos y cuáles serán las razones que tendrá luego la sala para haber aceptado. Lo que sí quiero decir es que hay distintos tipos de transfugismo. Uno es el transfugismo cuando una persona tiene una trayectoria, ¿no? Que tú la conoces y que viene justamente mostrando una diferencia ideológica sustantiva con el partido con el que nace. Y tú lo puedes ver porque vota diferente, porque expresa diferente, porque su partido ha cambiado, y porque sus antecedentes y los hechos demuestran que él sigue manteniendo a sus principios y sus ideas. Pero cuando de repente tú ves que hay un cambio de camiseta y de repente estaban votando X, ¿verdad? Y pasan a votar Y, es decir, si antes estaban en la bancada de Arena en concreto, ¿no? Y estaban defendiendo unas tesis a favor, es decir, de determinados temas, y de repente de la noche a la mañana se pasan a votar en contra, y tú dices, bueno, y ese cambio de camiseta tan drástico, ¿cómo lo explico? O lo explico por un resentimiento fuerte que no tiene nada que ver con la parte ideológica, o lo explico porque los compraron, porque llegó el señor del maletín negro y los compró. Entonces, esto es lo que hay que evitar, ¿no? Porque, mira, nos cambia la aritmética legislativa. Si la aritmética legislativa está construida sobre la base de una voluntad popular, no está sobre la base de los dólares, ¿no? Entonces, cuando tú permites esto, o tú toleras esto, yo creo que hay que poner dificultades hasta donde se pueda para que los que se salen de esta forma, sobre todo, no puedan tener, digamos, la puerta abierta y las facilidades que ahora se les ha dado, ¿no? Y creo que eso es lo más sensato, lo más ético, es más, y se debería de investigar, porque yo también creo que Arena cometió un error cuando dijo, denuncia que los compraron, pero no demuestra, y dice, hay algunos que sí, pero los que le dijeron que los habían comprado, no revelaron quiénes, cómo, cuánto, ¿no? Yo creo que si a uno le dicen, o por lo menos lleve su grabadora, lleve su lapicerito o su celular, celular con micrófono y vaya entonces, demuestre y ponga la evidencia. Ojalá que se dé alguna vez y algún diputado inteligente lo haga cuando lo quieran sobornar. Mientras no tengamos eso, pues va a quedar toda la especulación, todos van a ser rumores. Pero hay que, por lo menos, como digo, poner dificultades para que esta gente no siga entrando por la puerta de adelante siempre que hace este tipo de anomalías. Bueno, o aquellos diputados que dicen que de pronto agarraron, les gustó, pero les tocó devolver o de pronto parte de lo que le dieron. Usted sabe a quién me estoy refiriendo. Cuénteme acerca del transfugismo, porque es importante conocer cómo afecta el tema de la democracia. Pues la credibilidad, si la población, hay un término que se llama politicofobia, es un fenómeno que está creciendo y aquí está experimentando, es que la población no cree, desconfía, está desencantada de los políticos partidarios. Entonces, el riesgo que eso tiene es que la población se va alejando y le va dejando el control a ellos mismos. Por eso es importante activar la participación ciudadana. Ahora, el gran problema, Sergio, es que donde está el punto, el quid de la cuestión es en los partidos políticos. Porque ¿cuáles son los criterios de selección que ellos tienen para llevar a esas personas? Entonces, ese es el punto, porque ¿cuál es el criterio que tienen? El que más lleve votos, y como lo que quieren es mayor cantidad de votos, lógicamente que se presta a este tipo de situaciones al interior de los partidos. Porque el otro elemento son las reformas que se requieren, porque en términos, si hay una relación de los diputados por distrito para que los electores puedan pasarles la cuenta, lógicamente que los diputados van a verse obligados a rendirle cuenta a aquellos que los eligieron. Entonces yo creo que se necesita avanzar. Lo que sucede es que quienes tienen que aprobar esa reforma son los mismos políticos. Y entonces es bien difícil que ellos mismos se receten un cambio en contra de lo cual están lucrando. Entonces yo creo que el elemento, y volvemos a lo mismo, el elemento importante es activar la participación ciudadana. Y yo creo que hay un momento positivo en el país, en el sentido de que las próximas elecciones
son sumamente críticas. Y yo creo de que los partidos van a hacer un esfuerzo por acercarse a la población. Por lo tanto, mantener informada a la población, las propuestas que puedan tener, el rol que pueden jugar los medios de comunicación, insisto, en las universidades, en fin, la sociedad civil organizada, es sumamente importante para obligar a los políticos a acercarse a la población y a responderle a los ciudadanos, ya que de lo contrario se va a crecer la brecha entre gobernantes y gobernados y va a poner en riesgo la gobernabilidad de la democracia en el país con el fenómeno de la violencia que estábamos mencionando y con la falta de un crecimiento económico. Ok, bueno. Ay, señores, el tiempo es el que hace falta para abordar temas tan interesantes como esto. Déjeme comentarles rápidamente que el padre Tojeira se encuentra fuera de nuestro país en sus ejercicios espirituales. Por supuesto que nos va a acompañar el próximo jueves. Agradecemos a los dos caballeros esta noche, tanto el doctor Roberto Rubio, muchísimas gracias por habernos acompañado, doctor. Muchas gracias a ti, Sergio. Muy amable, muy amable. Gracias. Ha sido un gusto poder gozar de sus análisis sobre estos temas. Y también a don Rafael Goches, muchísimas gracias, don Rafael. Gracias, Sergio. Una vez más. Encantado. Esta es la casa de los dos señores para que nos acompañen acá en esta su entrevista. Señores, a continuación, Solo Fútbol, el análisis del fútbol nacional e internacional, usted lo ve acá en Canal 33 por Solo Fútbol. Soy Sergio Méndez, hoy jueves 24 de abril del 2014, así están las cosas en nuestro país. Será hasta el día de mañana, que el Señor bendiga a todos.